Hola, buenos días. Bienvenidas a todas las personas que se están conectando a esta sesión informativa. Hoy vamos a estar hablando acerca de cómo evaluamos los programas para el proceso de selección del programa Crédito Beca de Colfuturo, y para eso nos acompaña Joana Torres. Ella es directora del programa de Consejería Académica y Relaciones Internacionales y va a estar, bueno, inicialmente vamos a estar hablando de manera general cómo evaluamos los programas. Luego vamos a estar resolviendo las dudas que ustedes tengan. Entonces, en la parte de abajo van a encontrar una sección de Q&A o preguntas y respuestas. Ahí nos pueden ir dejando su pregunta y al final vamos a estarla respondiendo, pues todas las que podamos, y por supuesto que sean acerca de el tema de la sesión informativa de hoy. También aprovecho, antes de empezar, para recordarles que durante enero y febrero hemos tenido varias sesiones y vamos a seguir teniendo varias sesiones informativas sobre temas relacionados con la convocatoria. Entonces, por ejemplo, el jueves 3 de febrero, este jueves, vamos a hablar de cómo se diligencia el presupuesto, las sesiones a las 11 de la mañana. El 7 de febrero vamos a estar hablando acerca de los convenios que Colfuturo tiene con diferentes universidades alrededor del mundo. Estas sesiones en la tarde, a las 6 de la tarde. El 8 de febrero vamos a estar hablando del ensayo, de algunas recomendaciones para escribir un buen ensayo, y bueno, toda la programación la pueden consultar por un lado en nuestra página web. Encuentran todo el calendario, colfuturo.org, deslizan y al final está la sección de los eventos. Y si nos siguen en redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, por ahí también siempre estamos publicando pues nuestros eventos. Por ejemplo, pueden enterarse de las sesiones que vamos a tener con universidades con las que tenemos convenio para tener becas en matrícula del 100%. Entonces, si de pronto alguna de esas universidades está dentro de sus opciones, la están considerando, pues es el momento para conectarse y poder conversar con representantes de la universidad. Y por último, bueno, esta sesión está siendo grabada y la van a poder ver en nuestro canal de YouTube en los próximos 3 días hábiles, si de pronto pues hay algo que les gustaría repasar. Entonces ya, bueno, sin más preámbulo, Joana, gracias por acompañarnos en esta sesión, y podrías iniciar contándonos un poco cuáles son los criterios de selección de Colfuturo y cuál es este acerca del programa escogido. Bueno, gracias Carolina. Buenos días a todos y bienvenidos. El objetivo de hoy es centrarnos a hablar sobre el criterio que más peso tiene en el proceso de selección de Colfuturo, y es la maestría o el doctorado que ustedes quisieran que Colfuturo financie. Antes de hablar de esto, quisiera recordarles que la convocatoria está abierta hasta el 28 de febrero. Vamos a hacer mucho énfasis sobre ese punto a lo largo de la conversación, porque todavía están a tiempo de hacer un buen ejercicio y elegir un buen programa. Entonces, para responder la pregunta de Carolina, voy a compartirles un momento mi pantalla y les voy a mostrar los 4 criterios que son los que participan o los que consideramos en la selección de nuestros beneficiarios. El primer elemento, y es el que vamos a hablar hoy, es el programa que ustedes quieren realizar, la maestría o el doctorado. Recuerden que Colfuturo solo financia programas presenciales de tiempo completo y en el exterior. El siguiente elemento es su promedio del pregrado. No hay excepción, a excepción de los doctorados, valga la redundancia. Por ejemplo, si ustedes hicieron especializaciones, cursos cortos, en ese caso no se tendrán en cuenta. Siempre consideramos el promedio de su pregrado. En el caso de quienes van a hacer doctorados, si ya tienen una maestría y esa maestría está relacionada con el tema doctoral, podemos usar el promedio de la maestría si fue mejor al de su pregrado. Siempre vamos a usar lo que más les favorezca. Entonces, resumiendo, promedio de pregrado siempre, y para quienes van a hacer doctorado, si tienen maestría relacionada con el doctorado, vamos a usar ese promedio de esa maestría. El siguiente elemento es un factor de ajuste que tiene un peso del 20%. Entonces, este factor de ajuste considera méritos académicos que ustedes hayan logrado en su pregrado. Por ejemplo, un buen puesto ocupado, haber recibido un premio o una distinción, la posición en su saber pro, y si ustedes ya tienen la admisión al programa. No es necesario tener la admisión, sin embargo, si ya la tienen, eso va a jugar a su favor y les va a dar puntos adicionales en el proceso de selección. Y finalmente hay un ensayo que pesa el 5%. Nosotros no tenemos entrevista, entonces el ensayo suple esa entrevista, y a lo largo de todos los martes y jueves que vienen hasta el cierre de nuestra convocatoria vamos a hablar de cada uno de estos elementos. Hoy nos vamos a centrar en el primero, que es su programa de maestría o de doctorado y que tiene un peso del 38%.
Y entonces, teniendo en cuenta que este criterio tiene pues un peso bastante significativo, ¿podrías contarnos cuál es la importancia de los programas que los candidatos postulan en la convocatoria? Sí, la importancia es que Colfuturo quiere que ustedes vayan a las mejores universidades en el mundo en su tema de conocimiento. Es decir, si yo voy a ser abogada y voy a hacer un LLM, que vaya a uno de los mejores LLM en el mundo. Si soy ingeniera civil y voy a hacer un programa en estructuras, entonces vaya a uno de los mejores programas en estructuras en el mundo. Por eso es la importancia, porque esto es lo que nos garantiza que estamos enviándolos y estamos financiándolos a los mejores programas a nivel internacional. Y entonces, ¿cuál es la metodología o cuál es la forma por la cual Colfuturo evalúa los programas? Es una metodología sencilla y clara y transparente. Y es que nosotros a lo largo del año vamos recogiendo rankings de diferentes instituciones. Entonces, no nos casamos con ningún ranking. Nosotros tenemos una base de datos que recopila más de 100 diferentes instituciones que producen listados en temas específicos de conocimiento. Entonces les voy a dar un ejemplo. QS, que es un ranking muy conocido, produce listados en temas de ingeniería mecánica, matemáticas, artes, arquitectura. Ese es uno de los listados. Otro ejemplo de un ranking es el ranking de Times Higher Education, que también tiene unas listas específicas por temas de conocimiento. Y así sucesivamente es el trabajo que vamos haciendo a lo largo del año, identificar estas instituciones, identificar esos rankings y las metodologías que utilizan esos rankings para poder calificar y evaluar sus programas. En esta primera parte estamos considerando solamente el punto de los rankings. Es un poco lógico que entre mejor posicionada salga mi universidad en ese tema puntual que yo quiero estudiar, pues la nota que Colfuturo le va a dar a ese programa va a ser más alta. Entonces, los rankings pueden venir 200 instituciones, pueden venir 1000 instituciones. Obviamente, entre más arriba, pues mejor va a ser la calificación. Una manera en la que ustedes podrían como tener una idea es piensen que nosotros vamos a decrecer de 10 en 10 la nota. Entonces, por ejemplo, los que están de la 1 a la 10 van a sacar 5, de la 11 a la 20 van a sacar 4, 9 y eso lo usamos en la gran mayoría de rankings. Hay otros rankings que son listados mucho más cortos, entonces ahí no usamos esa metodología de bajar en cada 10, sino dependiendo del ranking establecemos una curva para calificar eso. Y ese es como el primer punto que nosotros utilizamos para evaluar el programa. ¿Qué tan bien posicionada está su universidad en esa área específica en la que ustedes quieren estudiar? De lo que mencionas, me gustaría hacer énfasis o destacar lo que decías acerca de que se evalúa el programa en su área específica. Entonces, en este punto es importante que tengan claridad de que Colfuturo no evalúa universidades como tal, sino programas específicos. Puede ser que una universidad es muy destacada y aparece en los tops de rankings generales por su facultad de ingeniería, por ejemplo, pero la persona se está postulando a un programa de educación y resulta que la facultad de educación no tiene tanto presupuesto de investigación, no está muy bien posicionada. Entonces, es por eso que nuestra sugerencia es que siempre consulten los listados internacionales y específicos por área de estudio. Igualmente, esos son los listados que utiliza Futuro para darle nota al programa en esta etapa inicial que menciona Joana. Y bueno, entonces pasando a la siguiente parte, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, estoy considerando una maestría en ingeniería en Alemania y busco la universidad y no la encuentro en ningún ranking? En ese caso, ¿tendría una mala nota? No necesariamente. Hay una cosa que no mencioné y es que nosotros también utilizamos rankings locales. Entonces, por ejemplo, hay un ranking que se produce con el apoyo del DAAD. Nosotros para Alemania usaríamos como ese parámetro de referencia para ver cómo es su visibilidad a nivel local. Y supongamos que ahí tampoco aparece o que le va muy mal. Entonces, lo que hacemos en esos casos es algo que nosotros llamamos la metodología por puntos y vamos a ir al sitio web del programa a recoger toda la información que nos permita identificar fortalezas, visibilidad internacional y reconocimientos que tenga ese programa. Piensen como somos investigadores en el sentido de entrar al sitio web y ver quiénes van a ser sus profesores, cuáles son los laboratorios que están dentro de la facultad o a los que ustedes van a tener acceso, en dónde están publicando, con quién están investigando, si reciben recursos de la Unión Europea, de dónde están llegando los recursos para investigación. Es decir, piensen en su área de conocimiento, cuál sería el elemento que ustedes mirarían en un programa para saber que es excelente.
Esto depende de área a área. Por ejemplo, un artista no vamos a ir a mirarle los laboratorios. A un artista le vamos a ir a mirar otros temas más asociados a los estudios, en dónde hacen sus exhibiciones, quiénes se han ganado premios, en dónde están publicando, digamos, o en dónde están saliendo las obras que realizan estos estudiantes. Mientras que en un programa en biología, ahí sí vamos a mirar el laboratorio, los recursos de investigación, en dónde publican. Entonces, siempre ubíquense en su área de conocimiento y piensen en esos elementos que ustedes saben hacen diferenciador el programa que quieren cursar. Gracias. A eso también me gustaría agregarle que en el formulario ustedes van a encontrar un campo que dice como en términos comparativos en 400 caracteres por qué este es un programa excelente a nivel internacional. Bueno, algo así es la pregunta. Y este es el espacio en el que ustedes nos podrían brindar información para calificar el programa que de pronto nosotros en nuestra búsqueda pasemos por alto. Por ejemplo, si ustedes conocen a algún o saben de un egresado destacado que ha tenido premios en su área de estudio o conocen de algún convenio, una acreditación que es muy importante en esa área de estudio, ese sería el espacio en el que nos pueden dar insumos y ayudarnos también a llevar un proceso pues, de evaluación exitoso. Quisiera complementar algo de eso, Carolina, y es que ¿Sí? en este espacio ustedes van a tener un número limitado de caracteres. Entonces, piensen que ustedes están jugando por la financiación, sean cortos, claros y concisos. No necesitamos que pongan la hoja de vida de ese personaje reconocido, sino sencillamente logro su nombre y qué premio se ganó o cuándo se lo ganó, pero no se pongan a explayarse y perder oportunidad de poner información que puede ser valiosa para su postulación. Gracias. Y bueno, tú mencionabas entonces que de pronto que hay algunos rankings en los que cada 10 posiciones baja una décima. ¿Esta sería la nota definitiva que tiene el programa o qué otra etapa de evaluación tiene el programa? Bueno, el ejercicio de evaluar los programas está dividido en dos partes. Un primer ejercicio que hace el equipo del área de consejería académica y es un equipo en el que trabajamos en este periodo del año más o menos 12 personas, en donde cogemos uno a uno los programas de los candidatos que están compitiendo y hacemos este ejercicio de ver los rankings o de mirar la página web. Con base en eso, nosotros proponemos una nota que nosotros llamamos internamente la nota semilla. Y es una nota que no tiene un conocimiento profundo del tema, porque por ejemplo en el equipo no hay ningún arquitecto. Entonces lo que nosotros hacemos es recogemos la información que encontramos con nuestro criterio, ponemos lo que sabemos que es importante. Sin embargo, después de que hemos hecho esa evaluación de los 4.000 programas que están compitiendo, Colfuturo invita a paneles, a personas a que hagan parte de un panel de expertos por áreas de conocimiento. Voy a compartir un momento la página web para que ustedes tengan una idea más clara de lo que les voy a contar. Entonces, todo lo que les voy a mostrar está en el sitio web, es público, no necesitan loguearse, van a tener acceso a esa información. Entonces, cuando ustedes diligencien su formulario, ustedes van a decir que quieren competir en un área de conocimiento. Estas son las 12 áreas del conocimiento. Entonces, si yo voy a estudiar comunicación social, yo voy a competir en el grupo de ciencias sociales. Si yo voy a estudiar geografía, voy a competir en el grupo de ciencias básicas y así sucesivamente. Los paneles que les menciono es uno por cada una de estas áreas. Entonces hay 12 paneles en donde el de ingeniería está compuesto por ingenieros. Y aquí buscamos tener ingenieros aeroespaciales, civiles, mecánicos, industriales. Digamos que tratamos de tener un ingeniero en cada una de las áreas de expertise. Y estos paneles lo que van a hacer al final es ver la nota semilla que propuso Colfuturo, la que les decía que nosotros hicimos con base en los rankings y en lo que había en el sitio web, pero aquí los ingenieros, ellos van a decir como no estamos de acuerdo con ese ranking, creemos que la nota del programa debe ser o más alta o más baja, o ellos pueden decir, ustedes están diciendo que en ingeniería civil, en estructuras hay que usar este software, eso ya no es vigente, ahora lo importante en un programa en estructuras es este punto. Entonces, esos expertos al final son quienes deciden cuál es la nota definitiva del programa y es la que va a tener el peso del 38%. Bueno, ¿y nos podrías contar un poco quiénes conforman estos paneles que evalúan los programas? Sí, generalmente son profesores de universidades colombianas, decanos, rectores,
Siempre también tenemos participación de representantes de universidades internacionales. Entonces, por ejemplo, puede venir alguien que haga parte de una escuela de negocios de otro país. Siempre hay representantes también del DAD en los comités en donde hay mayor aplicaciones para Alemania. He mencionado mucho al DAD, para quienes no saben, es una institución del gobierno pues, que hace parte de Alemania, en donde ellos promueven y trabajan todo lo que es la educación relacionada a Alemania. Entonces, ellos vienen, a veces también vienen representantes de embajadas, entonces vienen de Estados Unidos, representantes de la embajada de Australia, de Francia, todos están relacionados con el tema de educación, entonces como se dan cuenta son realmente personas que saben qué se está haciendo. En este punto me gustaría recordarles a las personas que se van conectando que estamos hablando de cómo evaluamos los programas para el proceso de selección del programa Crédito Beca de Colfuturo y pueden dejar sus preguntas en el chat. Al final vamos a responder pues las que uno estén relacionadas con el tema y dos, todas las que alcancemos. También están nuestras compañeras del área de convocatoria en el chat respondiendo otro tipo de dudas que puedan tener. Eh, bueno, entonces hablando ya nuevamente de la nota que se le da al programa, ya sabemos cómo se lleva a cabo este proceso, cómo sale la nota del programa. Es una pregunta recurrente que recibimos y ¿es posible saber de manera previa qué nota tendría un programa? Por ejemplo, si yo tengo tres opciones, ¿puedo saber qué nota le va a dar con el futuro a cada programa? No es posible por lo que les explicaba anteriormente. Nosotros proponemos una nota semilla y el panel de expertos es el que decide la nota definitiva. Entonces, nunca le podemos decir a un estudiante, puede ser que aparezca en la posición uno, pero en el comité, los miembros del comité dicen, ese ranking está sobrevalorando el programa en la Universidad de Harvard, de Columbia, hay que bajarle un poquito y la puede bajar a 4.8, a 4.7 o a 4.5. Esos expertos tienen total autonomía para decidir la nota. Entonces, por eso nunca nos podemos comprometer con la nota que va a tener el programa al final. ¿Y sería posible conocer la nota que tuvo un programa en convocatorias previas, de pronto como un insumo de referencia? No siempre lo podemos hacer. Recuerden que si las personas, si no hubo nadie que se presentara el año pasado o en los años anteriores con ese programa, pues no hay una evaluación previa. Y en unos casos muy, muy definidos en las consejerías académicas podemos mirar como alguna referencia, pero no es algo que se haga abierta ni masivamente, precisamente porque todos los años se hace la evaluación desde cero. No tenemos en cuenta lo que se hizo en años anteriores. Bueno, y entonces si una persona, sabemos que a Colfuturo solo se pueden postular con un único programa, pero hay personas que se postulan a dos, tres opciones. ¿Qué pasa si de pronto esa primera opción con la que postularon su candidatura a Colfuturo les dice que no y la universidad número dos les dice que sí o la número tres? ¿Qué pasaría en ese caso? Bueno, la idea, digamos que su objetivo personal debe ser postularse a programas de similar calidad. Entonces, si yo me estoy postulando, no sé, voy a irme por escuelas de negocio, al ESADE en España, me estoy postulando a HEC en Francia, la idea es que todas sean de similar calidad. No se vayan a poner a aplicar como a Harvard y a la escuela estatal de no sé qué estado chiquitico en los Estados Unidos, porque la calidad nunca va a ser similar, sin decir que la escuela estatal es mala. Entonces, siempre en su proyecto piensen que las escuelas, las universidades sean de similar calidad. Y lo que va a pasar es que si ustedes se postulan con, no sé, con ESCP, lo seleccionamos, es una escuela que está muy bien en rankings de Financial Times, lo seleccionamos y ustedes después dicen, no, yo ya no me quiero ir a SCP, sino que me quiero ir a la universidad estatal que les mencionaba. Colfuturo les va a decir, no los podemos financiar porque ustedes compitieron con un programa de mayor calidad. Entonces, si son seleccionados, podríamos ver la figura de cambio de programa, en donde lo que vamos a hacer es asegurarnos que el nuevo programa es de igual o mejor calidad al que ustedes usaron para ser seleccionados. ¿Y qué sucede? Hay casos específicos en los que, por ejemplo, una persona se está postulando a un programa conjunto o un programa interinstitucional. Entonces, quiere decir que ve clases en diferentes universidades. En ese caso, bueno, uno, ¿qué universidad debería poner en el formulario? Y dos, ¿cómo Colfuturo llevaría a cabo el proceso de evaluación en ese caso específico? Es una buena pregunta. Cuando son estos programas conjuntos, programas Erasmus, en donde participa más de una universidad, siempre hay una universidad que lidera el programa, la que lleva la cabeza sobre el programa. Entonces, cuando ustedes estén llenando su formulario, esa es la universidad que deben colocar en el formulario.
Dentro del formulario también les vamos a preguntar cuáles son las otras universidades que hacen parte de ese programa conjunto. Entonces, cuando hacemos la evaluación, cogemos las universidades que ustedes mencionaron, no solamente la que lo encabeza, sino también vemos las otras. Porque por experiencia sabemos que a veces unas que no son muy fuertes se alían con una que es muy fuerte y nosotros usamos esa que es muy fuerte para ayudarles a tener una mejor evaluación en su programa. Aquí hay otro punto también que quiero mencionar y es que hay programas en donde cuando ustedes se postulan les dan la opción, les dicen usted va a poder elegir entre 10 universidades o un número grande de universidades. Por favor, asegúrense de colocar en el formulario las 3 universidades, usualmente en estos son 2 o 3 universidades, de colocar únicamente las 2 o 3 universidades a donde ustedes van a ir. Es decir, hay que hacer un ejercicio de saber de esas 10 cuáles son las que yo voy a elegir y a cuáles son las que yo voy a ir. Si ponen las 10, la evaluación la vamos a hacer únicamente con la primera. Entonces, asegúrense de vender su proyecto y decirnos exactamente qué es lo que les tenemos que evaluar. Entonces, vamos a pasar a leer algunas de las preguntas que hemos recibido en el chat. Manuel Zárate nos pregunta, ¿cómo hacen la evaluación de un programa que ha sido reformado para este año o por la universidad que lo oferta? Que ha sido reformado este año por la universidad que lo oferta. ¿Eso podría afectar la calificación del programa? En general diría que la respuesta es no, porque cuando hagamos la evaluación, pues nosotros vamos a tener los rankings más actualizados y si el programa se reformó, eso se va a considerar dentro de los rankings. Sin embargo, si eso no pasa, nosotros vamos a hacer el ejercicio de ir al sitio web del programa y recoger la información. Entonces, si el programa se reestructuró, usualmente es para mejoras. Entonces, nosotros tendríamos en cuenta en esa evaluación del sitio web cuáles fueron las mejoras que hubo, porque el mismo programa pues se encargará de promoverlas. Preocúpense cuando ustedes entren al sitio web del programa que quieren cursar y no hay información, porque nosotros no vamos a tener de dónde evaluar ese programa. Entonces, sugerencias en ese punto, pues colocar los puntos claves en el formulario Colfuturo, en su ensayo, pero un programa que no les da información en el sitio web de entrada, pues ya da como un mal indicador. Bueno, y nos están preguntando acerca de los rankings. Por ejemplo, Camilo nos pregunta si hay algún ranking que sea preferido y Camilo Ayala nos pregunta si podríamos mencionar algunos rankings que sean de importancia para el proceso de Colfuturo diferentes a QS. Bueno, no tenemos preferencia por ningún ranking. Como les contaba, nuestra base de datos recopila más de 100 instituciones diferentes que producen estos rankings. Entonces, lo que vamos a hacer es usar el ranking que más les favorezca. Nosotros en la base de datos solo incorporamos rankings que tienen metodologías válidas, por ejemplo, rankings que consideran premios Nobel, investigación, recursos que están recibiendo de las empresas locales, o sea, como esos rankings que realmente tienen una metodología seria y objetiva. Ingresé nuevamente a la página porque en esta sección en donde ustedes ven que dice asesoría, hay una que dice planea un posgrado en el exterior. Cuando ustedes ingresan allí, van a encontrar mucha información de utilidad. Los invito a que visiten esta sección porque aquí les damos como algunos tips y les damos información de buscadores, de becas, de rankings. Aquí, respondiendo a la pregunta, creo que era de Camilo, aquí él va a encontrar algunos de los rankings que Colfuturo utiliza. Entonces no está solo QS, está el de Academic Performance, está un ranking que produce Rusia, está el Shanghai Jiaotong, el US News World y también van a encontrar rankings por países. Entonces aquí estaba el que yo les mencionaba que elaboran en conjunto con el DAD, se me olvidó el CHEA, no me acuerdo las siglas que significan, pero es en conjunto con el DAD, hay el ranking del mundo para quienes quieren ir a España y hay unos rankings específicos para el área de administración y para el área de economía. Entonces aquí hay algunos de los que nosotros utilizamos, esto es una buena referencia para responder a lo que preguntaba Camilo. Y David nos pregunta también sobre los rankings. Si la universidad no es top según un ranking, por ejemplo, QS, pero por el ranking, el conocimiento, que aquí creo que se refiere a conocimiento y desarrollo, es un ranking local de España. Por ejemplo, en ciencias naturales es la mejor, se considera ese ranking específico. Entonces, aquí él nos pregunta como cuál de los dos sería el que se utilizaría para evaluar el programa.
La prioridad siempre la tienen rankings internacionales, es decir, rankings que comparan universidades y programas en todo el mundo. Este ranking de conocimiento y desarrollo solo considera programas en España. Entonces, sí le damos un peso, pero no va a aplicar la curva que les decía de 1 a 10. Cuando es un ranking local, es decir, que es un ranking que solo estudia universidades y programas en el país que produce ese listado, bajamos un poco la calificación, depende del país y depende también de la discusión del comité. Entonces no te puedo dar una respuesta puntual de si al ser el primero en conocimiento y desarrollo va a tener 5, no va a tener 5 porque no es un ranking internacional, seguramente va a tener una nota entre 4, 5 y 5. Y recordemos que de estos rankings internacionales nos vamos a ir a los listados específicos por área de estudio, no los tops de, en general, las universidades en el mundo. Bueno, Jesús nos envía una pregunta muy específica. Entonces él dice, si la maestría que quiero no es investigativa, sino profesional y de profundización, ¿cómo logro que sea aceptada? La mayoría de los rankings mide investigación y eso no me favorece. Él habla específicamente del programa de ingeniería civil de NYU. Bueno, Colfuturo financia tanto maestrías profesionalizantes como maestrías en investigación. No hacemos diferencia entre una y otra. Es decir, ustedes, todos los de maestría, compiten en el mismo grupo sin importar si su maestría es profesionalizante o es una maestría en investigación. La preocupación de él es que al ser una maestría profesionalizante, pues siente que no tiene tanto énfasis el tema de la investigación, pero hay rankings en donde la investigación no tiene tanto peso. Entonces, en general, pues no se va a ver afectado al hacer un programa profesionalizante. Y Lian nos pregunta si de los rankings que utiliza Colfuturo, toman el ranking que mejor ubique la universidad en ese campo de estudio o hacen como un promedio entre todos los rankings en los que encuentren a la universidad. Usamos el que más le favorezca al estudiante. En general van a ver que a lo largo que vayamos hablando de cada uno de los elementos de la selección, siempre van a escuchar que siempre buscamos a lo que más favorece al candidato. Entonces usamos el ranking que más le favorece. Gracias. Bueno, y Roberto nos pregunta, también referente a lo que ya veníamos hablando, mi programa no, dice que su programa no está en otra universidad. Entonces entiendo aquí que es un programa específico que solo hay en la universidad que él pues está considerando, pero el ranking de área no es el mejor. En cambio, el de la universidad sí está muy bien posicionado. En ese caso, él pregunta si debería buscar otro programa que sí tenga una buena evaluación y también nos da como dato adicional que este programa ya fue seleccionado en el 2018 y ahí también me gustaría añadir, tú ahorita mostrabas el directorio, los que ya han sido seleccionados. Encontrar un programa allí es garantía de que va a ser seleccionado en otras convocatorias. Bueno, tengo varios comentarios a lo que dice Francisco, no se me olvidó su nombre. Roberto. Roberto, perdón. Entonces, lo primero es que tú no debes elegir el programa pensando en qué quiere Colfuturo. Este es tu proyecto de vida, así que tú debes elegir el programa pensando en lo que tú quieres, a lo que a ti te interesa y en lo que a ti te gusta. Entonces, una vez tú tengas ese programa, viene ese ejercicio de la investigación. Respondiendo a la pregunta de si la universidad es excelente, sale muy bien posicionada, pero no tu área de conocimiento, eso sí es un punto en contra, porque nosotros, como hemos mencionado, estamos evaluando es el área y no la universidad. Les voy a dar el ejemplo más fácil del mundo y es MIT y Harvard. MIT es súper fuerte en ingeniería y es la mejor en el mundo, de las mejores en el mundo en ingeniería. Harvard no es tan fuerte en ingeniería, siendo fuerte, pero es muy fuerte en gobierno, en temas de educación. Entonces, pese a que las dos son muy reputadas y son muy reconocidas y prestigiosas, MIT va a tener mejor nota en ingeniería que Harvard y Harvard va a tener mejores notas en temas sociales que MIT. Entonces, ahí le menciono para que él entienda por qué para nosotros es tan importante el tema específico de conocimiento. ¿Qué debe hacer? Pues en su postulación, nuevamente en el espacio que van a tener para incluir información y en su ensayo, explicarnos todas esas cosas que él sabe que hacen el programa único y de prestigio en general. Y voy a nuevamente compartir pantalla para responder lo último que me decían.
sobre el directorio. El hecho de que hayamos elegido estudiantes en el pasado no es garantía de que el programa va a ser seleccionado nuevamente, porque como les contaba, el ejercicio siempre empieza de cero, es decir, no tenemos en cuenta la calificación del año pasado, entonces puede ser que el año pasado no seleccionamos ningún programa en ese tema, pero este año sí, entonces no se guíen por eso. Este directorio que está en la página les muestra a ustedes toda la información desde 1992 de las personas que hemos seleccionado. Yo me voy a centrar en el 2021, que es la última, entonces aquí ustedes pueden hacer filtros, por ejemplo, por el país en el, no, escogí universidad, por el país en el que quieren estudiar. Entonces voy a suponer que yo quiero Francia, ir a Francia. Pero a este filtro adicional yo le puedo decir, yo quiero ver las personas en ciencias sociales que Colfuturo seleccionó en el 2021 que querían estudiar en Francia. Entonces aquí me sale que en esa área 9 personas fueron seleccionadas para Francia, aquí me sale a qué universidades y aquí me sale a qué programas, o a qué tipo de programa, perdón, y el nombre del programa que va a cursar. Eh, entonces, esta es una fuente de información, a esto se refería el estudiante o el candidato que estaba haciendo la pregunta. El hecho de que salga aquí no es garantía de que este año lo vamos a volver a elegir. Así es. Y a eso me gustaría añadirle otro factor que también pues hace que no sea seguro que va a elegirse el programa, y es que el programa escogido no es el único criterio de selección, sino también se tiene en cuenta el pregrado, el factor de ajuste, el ensayo. Entonces puede ser que dos personas se están postulando en la misma convocatoria para el mismo programa, pero la persona uno tuvo un promedio en su pregrado bajito, su ensayo puntuó bajito y no pasa el proceso de selección, y la persona 2 tiene un promedio, digamos, de 4.7, 4.8, su ensayo tiene una excelente calificación, tiene méritos académicos y sí pasa. Entonces, pues que esté ahí no es garantía, incluso en la misma convocatoria de un programa, no es garantía de que va a hacer que la persona sea seleccionada. Bueno, pasando a la siguiente pregunta, María Álvarez nos pregunta, ¿qué rankings recomiendan revisar para el área de diseño y animación? ¿O cómo podría ser el proceso de evaluación en este caso? Bueno, nuevamente yo no les voy a recomendar ningún ranking. O sea, lo importante es que ustedes desde su área conozcan cómo identificar la calidad del programa y digamos que en ese mismo ejercicio ustedes hagan la búsqueda de los rankings que más aplican a su área. Lo que sí le puedo contestar es que no es un área en la que usualmente se encuentren muchos rankings, no es común. Entonces allí lo importante es que en su sitio, en el sitio web del programa haya información sobre los recursos, los diseños, digamos que con quién trabajan, cooperación con la industria, toda la información que hablamos del tema cualitativo que nos puede dejar ver qué tan fuerte y qué tan reconocido es el programa. Entonces, no se queden con la idea de que el ranking lo es todo. El ranking es muy importante, pero ustedes tienen otros recursos para como contarnos por qué ese programa puede ser exitoso. Les voy a dar un ejemplo súper importante, o sea, un ejemplo claro de esto. Hace unos años se presentó un estudiante a los Estados Unidos para ir a estudiar, no recuerdo la universidad, pero era una universidad pequeña en un estado, no salía en ningún ranking, y cuando fuimos a leer el ensayo del candidato, resultaba que esa universidad era la única con la que Goodyear trabajaba el tema de sus llantas, y él iba a trabajar especialidad en tema de las llantas. Entonces, eso nos hizo cambiar, volcar para su caso todo lo que habíamos hecho, porque ese era el programa perfecto para lo que él quería estudiar. Él quería estudiar un tema de caucho para llantas. Entonces, de ahí la importancia que cuando ustedes hagan su ensayo y hagan ese comentario en su postulación, nos dejen saber esas cosas que de pronto no se saben en un ranking. Gracias. Voy a reformular un poco la pregunta de Paula Lucía Martínez para que pueda servirnos a todos la información. Y entonces, ¿podrías, Joana, hablarnos un poco acerca de las acreditaciones para programas de negocios y qué tan relevantes son en el proceso de evaluación de los programas? Son muy importantes y relevantes para quienes van a hacer programas de MBA. Es un tema que se llama la triple corona, la triple acreditación, y son 3 acreditaciones hechas por 3 entidades diferentes en donde evalúan pues la fortaleza de ese programa de MBA de esa universidad. Entonces, en comités de selección pasados hay comités que deciden que quienes tienen la triple corona van a tener puntos adicionales. Hay quienes deciden que la triple corona no es tan importante, que sí es importante, entonces le dan peso, pero no le dan tanto peso. Eso depende año a año de los comités. La acreditación al final lo que ustedes tienen lo que yo haría en su posición es como entender qué acredita cada una de esas 3 instituciones que dan ese visto bueno para uno tener la triple corona, porque pues no es el hecho de tenerla, sino saber por qué les
están reconociendo ese MBA que ustedes van a realizar. Y lo usamos, como mencionado mucho, especialmente en los MBAs. En los programas que no son MBA, miramos la acreditación, pero puede no tener tanto peso porque la Triple Corona acredita programas de MBA. Gracias. Y también voy a reformular la pregunta de Mateo Ávila para que pueda servirnos a todos la información. ¿Cómo hace Colfuturo para decidir qué listados podrían ser los que evalúan el programa? Por ejemplo, él menciona un tema de inteligencia artificial o cuando el programa es data science, por ejemplo. ¿Qué debe tener en cuenta una persona para saber cuáles listados podría utilizar para poder calificar este programa? Céntrense en entender cuál es la metodología que utiliza el ranking. Y cuando hablamos de metodología es que está evaluando para generar ese listado. Si es una metodología en donde hay temas objetivos como premios Nobel, recursos en investigación, asociación con la industria, eso es un punto objetivo. ¿Qué no es objetivo? Descargas en página web. Hay un ranking muy popular que se llama Webometrics. Y sin hablar mal de ranking, es una metodología que no es tan objetiva porque esa metodología lo que mide es cuántas personas ingresan a la página web y descarga documentos. Está más asociada como el tema de la navegación en web. Entonces, eso al final, pues, no es un indicador de calidad. Entonces, es eso, entender la metodología del ranking y dependiendo del área en la que ustedes están, ver si esa metodología realmente aporta o no para una evaluación. Exacto. Y adicional, me gustaría complementar, poder revisar en qué facultad está, por ejemplo, el programa, qué materias vas a ver en ese programa, cuál es el perfil del egresado, y esto te puede ayudar a definir cuáles listados podrían ser los que vas a utilizar para poder comparar los programas. Efectivamente hay unos que, bueno, hay unos que son muy sencillos, por ejemplo, una persona que va a estudiar química, habrá un montón de listados que son química exactamente y esos serán los listados que usaremos para evaluar el programa. Pero hay otros, como los que mencionas, data science, inteligencia artificial, que debemos consultar, pues, cuál es el énfasis del programa, en qué consiste el programa, y con base en eso definimos qué listados podríamos utilizar, por ejemplo, estadística, business analytics, computer science, bueno, eso depende, porque incluso un programa que se llama igual en dos universidades puede tener un énfasis completamente distinto. Y pasando a la siguiente pregunta. Segundo. Bueno, es la pregunta de María Cristina Vargas. Entonces, ¿la duración del programa afecta la calificación? Si, por ejemplo, dura un año, ¿va a tener menos nota? No, no afecta para nada. Y por ahí en el chat también leí a alguien que va a un programa de 2 años y medio. Eso tampoco afecta ni a favor ni, o sea, no afecta en absoluto. Lo único que debe tener en cuenta esta persona de su programa de 2 años y medio es que Colfuturo solo financia hasta 24 meses. Entonces, no hay ninguna relación de la duración del programa con la evaluación. Bueno, entonces, algunas de las preguntas ya las hemos respondido previamente. Recuerden que esta sesión pues fue grabada, la van a recibir, bueno, las personas que asistieron la van a recibir en su correo y también pueden consultarla en nuestro canal de YouTube en los próximos 3 días hábiles. Entonces, muchísimas gracias por haber asistido a este espacio. De nuevo, los invito a que se conecten a todas las sesiones que vamos a tener de la convocatoria. Por ejemplo, el jueves 3 vamos a estar hablando del presupuesto a las 11 de la mañana, el lunes 7 de febrero acerca de nuestros convenios a las 6 de la tarde, el martes 8 de febrero acerca del ensayo a las 11 de la mañana y como les dije al inicio, toda la programación la encuentran en nuestra página web colfuturo.org o si nos siguen en redes sociales, pues ahí vamos a estar publicando los eventos que tenemos. También tenemos otros eventos para hablar acerca de entrando un poco al tema de los convenios, de cuáles son esos convenios que nos dan becas del 100% en matrícula para beneficiarios de Colfuturo. Entonces, si una de esas universidades que ven en nuestra programación les interesa, tiene oferta académica que se ajusta a sus necesidades, pues la invitación es a que se conecten a la sesión y puedan hablar directamente con los representantes de las universidades. Y bueno, gracias Joana por haber brindado esta información a todos los participantes. Gracias a todos y feliz día. Hasta luego.